Bienvenidos a todas. Estamos una segunda oportunidad de este encuentro de cambiando el relato y lo que comenzamos la semana pasada. En esta oportunidad somos algunos poquitos menos. Creo que comenzamos una hora antes y eso puede ser que haya cambiado alguna circunstancia en lo que tiene que ver con el cambio horario, pero seguramente a medida que vayamos empezando, se va a ir sumando gente. Y también estamos en vivo por Facebook. Así que antes que nada quiero saludar a los que están del otro lado, ahí, porque estamos haciendo un vivo desde mi computadora y desde mi celular. Entonces, para saludar a la gente que está en el Zoom también, es que en este momento les estoy dando la bienvenida a ellos. Quiero invitarlos a Mari Carmen, que es la que podemos escuchar, para saludarla y que me cuentes cómo estás, cómo pasaste la semana, cómo te lleva esta situación que es bastante interesante para todos. Hola Fabián, bueno, muy agradecida de participar nuevamente en una de tus propuestas. Y bueno, voy como vamos todos, adaptándome al cambio, tratando de vivirlo como algo nuevo, pero algo que hay que aceptar y viendo la forma de estar centrada la mayor parte del tiempo. Muchas gracias Fabián por esta propuesta. Vamos a saludar también a Mariela, que se encuentra ahí debajo de Mari Carmen, pero que no la podemos escuchar. Entonces, de todas maneras, saludarla y nada, agradecer. Hoy estuve haciendo algunas vueltas en la calle y vi que hay bastante movimiento, un movimiento bastante más diferente a lo que estábamos acostumbrados en estos días. Bien, en esta oportunidad, y la idea también es que sea un poquito más como el encuentro pasado, la idea es hacerlo un poco más, estoy mirando para arriba porque estoy tratando, ahora sí, un poco más dinámico, más, no tan charlado como la clase pasada, el encuentro pasado, ya que me pasa que veo una maestra del otro lado y Mari Carmen es maestra y y estoy sentado como en una especie de pupitre y me puse el rol de alumno. Pero en esta oportunidad, como lo habíamos hablado, el encuentro pasado y ahora en este nuevo encuentro, la idea era hablar de cómo funciona este tema del contagio desde una mirada distinta, en donde muchas veces, y sobre todo cuando en algunas consultas, en algunas charlas y eso que hemos tenido, que he tenido, nada, a veces se parece que la medicina germánica es como un, este, un, algo que está en contra de lo que es la medicina tradicional. Y en realidad, lo más importante y lo que resalta esta medicina es que es compatible, simplemente le da como un sentido a a cómo funciona biológicamente nuestra, nuestra salud, nuestra biología, y eso permite que los tratamientos sean cuales sean los tratamientos de tradicionales, occidentales. A mí me gusta llamarlo más occidentales que tradicionales porque en realidad las medicinas y los tratamientos orientales, la medicina china y algunas otras eh, formas de entender la homeopatía, algunas otras más, son más antiguas incluso que la medicina occidental, y entonces es como raro hablar de medicina tradicional a
refiriéndose al occidental, cuando en realidad hay otras, hace muchos años, que el hombre de otras maneras y con otras formas ha venido tratando la medicina eh, a lo largo de la historia, ¿no? Porque si nos basamos en el paradigma anterior, el paradigma antiguo, la medicina, las enfermedades las hemos tenido siempre, se les han atribuido en los principios de la evolución a algo más vinculado a lo espiritual, pero en relación a un Dios que castigaba, y eso fue evolucionando, incluso la medicina china evolucionó en donde logró descubrir el funcionamiento de las energías y un montón de cosas más. Entonces, a mí me gusta hablar de medicina occidental, que es la que hoy en día estamos más familiarizados, y la otra medicina oriental y medicina dentro de América, en donde hay saberes de los pueblos originarios de América, en donde tenían también su forma de cultivar y de promover su salud y de generar situaciones de mejora en los síntomas. En esta oportunidad a mí me parecía muy interesante hablar de la forma en que tiene y en que toma los contagios y cómo funciona el tema de las microbacterias, los hongos, los virus, desde el paradigma de Hammer y el paradigma de esta nueva medicina germánica y algún otro aporte de la biodecodificación y de la parte más de inteligencia emocional, de cómo todo eso no es porque sí, no es porque, como hablábamos en el encuentro pasado, no es que hay algo que me ataca y que me invade, sino que hay un sentido biológico en base a una experiencia o un conflicto biológico. Hammer lo comenzó a llamar conflicto biológico, luego se empezó a tomar la idea de shock biológico, incluso por la palabra que forma como un impacto, y que en realidad un shock biológico es tal cual, es un impacto que te agarra desprevenido, que genera en vos una especie de sensación de una de algo inesperado, de algo que no te lo venías venir, te lo veías venir, vivido en soledad y con mucho drama, con mucha sensación de que hay algo que está pasando y que amenaza alguna necesidad de nuestras vidas. Entonces hay una necesidad insatisfecha cada vez que aparece un shock biológico y que nos genera esa situación. Es importante tomar algo un poquito, volviendo a lo que hablábamos en el encuentro pasado, de cómo funciona nuestro inconsciente biológico cuando estamos en automático. Cuando estamos en automático es cuando uno está la mayoría del tiempo haciendo cosas y hablando. Esta charla se está manejando, si bien con un tema particular, hay mucha parte del inconsciente que está funcionando de forma automática, y ese consciente biológico funciona de una manera muy similar a cómo funcionan los animales biológicamente, en donde toman dos posturas: o yo soy quien tiene el control, o soy el que depreda, el animal que está dominando el territorio, o soy alguien que puede ser depredado o que tiene que estar pendiente de una amenaza o de un peligro. Así funcionan la mayoría de los animales en este mundo. Perdón, toda la biología funciona de esa manera, con dos maneras. Desde la protección se llama, que Bruce Lipton, un médico estadounidense, en su libro La biología de las creencias, lo plantea. Los seres vivos funcionamos de dos maneras: desde la protección o desde el aprendizaje, o sea, desde la capacidad que yo tengo
de percibir algo que me está amenazando, entonces me tengo que proteger, o en la fase de crecimiento, que es cuando uno no percibe ninguna amenaza y puede prestarle más atención a alimentarse, a aprender, a otras cosas que implican el desarrollo y la evolución de esa vida. Entonces, cuando uno está en protección, está percibiendo una amenaza, es muy difícil que el inconsciente biológico y por ende todo el organismo pueda asimilar de la mejor manera nuevas herramientas, incluso nutrientes. La mayoría de los nutrientes se derivan directamente hacia reservas de capacidad de poder escapar o defenderme o generar más actividad sanguínea para poder tener más capacidad aeróbica y para poder en algún momento perseguir una presa o atacar. Entonces, es importante darse cuenta de que siempre que hablemos en este sentido, estamos hablando de eso, de que lo que percibamos lo estamos percibiendo como seres biológicos y que la interpretación que nosotros tengamos ante lo que se nos presenta siempre pasa primero por una reacción, una respuesta biológica. Teniendo este dato y recalcando esta situación, me parecía muy importante porque todo el concepto que vayamos trasladando y que vayamos hablando siempre se va a ir relacionando en base a esta teoría, a esta idea de o me defiendo o ataco. Con relación a los virus es importante, con relación a los microorganismos, llámenles bacterias, llámenles hongos, llámenles virus. Siempre lo primero que se descubrió cuando se logró acceder a imágenes y a pruebas de que estos seres, estos microorganismos existían, era que existieron siempre. Y que no podemos comprender la evolución de la biología en general e incluso nuestra biología desde un paradigma donde no existían estos microorganismos. Si no hubieran existido estos microorganismos, no hubiera habido evolución, porque gran parte de la evolución es la degradación de tejido, la proliferación de otros tejidos, entonces la capacidad de generar más masas, entonces todos esos bacterias, incluso el equilibrio cuando aparecen los hongos y las bacterias en donde se nutren de cosas de desechos que uno no necesita en el cuerpo, no podríamos haber experimentado lo que estamos viviendo ahora, esta evolución, si no hubieran existido. Por lo tanto, lo primero que se veía que existían y que siempre existieron. Entonces, ahí es cuando empieza a aparecer dos miradas. Una mirada en donde decía y seguía sosteniendo que si esto siempre existió, debe tener un sentido. Y por otro lado, estas microbacterias eran los causantes de las enfermedades. ¿Por qué? Porque en algunos casos se descubrió que ante tan X síntomas, uno podía tener la aparición de ciertas bacterias. Se repetían ciertas bacterias o ciertos microorganismos con ciertas infecciones, ciertos síntomas. Quien descubre esto es una persona muy famosa que es Pasteur, con la salvedad que Pasteur no era médico, era químico, trabajaba para la industria química y se empezó en ese momento a generar lo que hablábamos en el encuentro pasado, porque veníamos de un ambiente de conflictos y de guerra, a contaminarse ese ambiente de guerra con que contra algo teníamos que seguir defendiendo. También aparece en ese momento el desarrollo de lo que eran las patentes, ya sea las patentes de tratamiento, las patentes y principalmente en la parte de los químicos y los medicamentos. Entonces fue muy favorable esta idea
de que había que luchar contra algo y para eso había que generar productos basados en la química y en tratamientos invasivos, y ahí fue cuando fue muy favorable el empezar a producir estos tratamientos en base a medicamentos porque generó mucho dinero. Después estaba Béchamp, que era quien mantenía y seguía la idea y generó, también él era científico farmacéutico, también era químico, era médico, tenía como un aspecto más holístico o integral ya por su formación, y él empezó a llevar la bandera de que en realidad las enfermedades empezaban a activar en estos microbios, en estos patógenos, por decirlo de alguna manera, eh, una forma distinta de actuar que hacía que interactuaran en nuestro cuerpo, profundizando algunos síntomas. Entonces, la pregunta que se hacía Béchamp era cómo una bacteria con la que convivimos, incluso hay bacterias como la de la meningitis y alguna más, que solo las podemos encontrar en los seres humanos. No existe en otro animal esta bacteria, ni animal, ni vegetales, ni nada. Entonces, él partió desde esa idea de que cómo podía ser que algo que siempre estuvo, que se encontraba, en algún momento generara un desequilibrio. Y en realidad él planteaba al revés, que había algo que generaba un desequilibrio y estas bacterias y estos microorganismos trataban se activaban buscando un nuevo equilibrio de esa biología. Eso era lo que él planteaba a ciertos rasgos. Después, obviamente, por temas económicos, fue mucho más favorable la idea que planteó Pasteur de producir medicamentos para cortar síntomas. ¿Qué aparece? Aparece después, más adelante, mucho más adelante, Hammer con sus leyes biológicas y principalmente con la ley en que se refiere a la ley bifásica de las enfermedades. ¿Qué es la ley bifásica de las enfermedades? Hammer, en su estudio, lo que dice es que hay una fase fría. Han escuchado algunas veces los médicos hablar de enfermedades calientes y enfermedades frías. Entonces Hammer lo que decía era, bueno, ¿por qué hay enfermedades frías y por qué hay enfermedades calientes? Y descubrió que cuando se activa el shock y uno está viviendo activamente ese shock, aparecen síntomas, los que se llaman enfermedades frías. Cuando uno se separa de ese problema o de ese conflicto y logra sentirse en calma, estar más tranquilo, es donde aparecen estos virus, estos hongos, estas bacterias, estos microorganismos para reparar, para recomponer los tejidos que fueron afectados en su momento. No vamos a entrar ahora en el detalle, pero dependiendo del tejido que se afecte, el tejido embrionario, en fase activa de un conflicto, el tejido se degrada y en fase de reparación o vagotonía, como se llama, el conflicto vuelve, después de degradar, a generar el tejido que existía. Entonces hay una proliferación celular. O a la inversa, dependiendo de la capa embrionaria, hay capas embrionarias en que cuando estamos en fase activa, el tejido crece, genera más tejido y en fase de reparación disminuye. Pero eso lo podemos incluso hablar en otro encuentro. Y lo más interesante es cómo entran a activarse los virus estos microorganismos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Sabemos que cuando un microorganismo se activa, aparece
o sea, aparece relacionándose con un síntoma, es porque posteriormente hubo un conflicto, un bioshock. En los casos de síntomas respiratorios, siempre, en el caso, por ejemplo, de una gripe, por no hablar del síntoma que nos tiene a todos hoy unidos, en una gripe es muy importante saber que cuando hay conflictos de respiratorios, hay un tema en mi territorio. Entonces hay algo que me está invadiendo, yo percibo una invasión en mi territorio que genera incluso una lucha en el territorio, una posible intención de tener que defenderme y luchar para defender mi vida o defender mi territorio. ¿Qué pasa uno dice, está, genial, biológicamente los animales tienen sus territorios y tienen sus, su, logran marcar su territorio y tienen que defenderlo. Los seres humanos tenemos la diferencia que aparte de ser biológicos, también somos razonables, o sea, pensamos y percibimos la realidad y generamos interpretaciones en base a lo que vemos. No voy a entrar con lo que ya está más que comprobado, que la mayoría de las cosas que vemos es más se construye en base a nuestra creencia que en lo que está realmente pasando en la realidad, pero sí es importante darse cuenta de... un segundo, que quiero ver si tenemos más gente por acá. Bien. Lo importante es que podemos hacer e interpretar nuestra realidad según nuestras creencias. Y quizás lo que para uno no es tan importante, para otros sí lo es. Entonces, en los casos de territorio, quizás, y pongo este ejemplo porque es muy importante, el territorio puede ser mi casa, o puede ser mi empresa, o puede ser mi lugar de donde yo me esparzo, o si soy alguien que le gusta el arte, mi estudio de arte. O sea, lo que para mí sea el lugar que me contiene, en donde yo puedo desarrollarme, en donde puedo lograr mantener una capacidad de poder sentirme pleno y desarrollar toda esa fase de crecimiento que yo les hablaba cuando hablábamos de las fases biológicas. En ese momento, en esa parte, en ese lugar, ese es mi territorio. Entonces, cuando a mí alguien me invade ese territorio, se activa la memoria biológica, se activa el inconsciente biológico, y la primera reacción que tenemos es biológica. Si yo estoy acá ahora, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, y entra alguien y me tira todo lo que yo estoy haciendo acá, que tengo un montón de máquinas instaladas, mi primera reacción va a ser biológica. Se me va a contraer los músculos, voy a cerrar los puños, apretar los dientes, voy a generar ese mecanismo que generan, por ejemplo, los perros cuando uno le mete la mano en la comida. ¿Se entiende? Se tensan los músculos, se genera una posición y un estado de alerta biológico dispuesto y preparado para defender lo mío. O, en el último caso, defenderme a mí mismo porque yo estoy corriendo el riesgo. ¿Qué pasa con nosotros? Que si esa persona es alguien que yo me la acuso todo el tiempo, esa persona entra, me tira todo, supongamos que sea, no sé, un compañero de trabajo, yo ese compañero de trabajo lo voy a tener que seguir viendo. Entonces, cada vez genera un anclaje, y cada vez que, si yo no logré solucionarlo el problema, porque volvemos al shock, el shock biológico tiene que ser vivido de forma inesperada, de forma dramática y en soledad. O sea, si yo me quedo así y no le digo nada y me lo aguanto, o le digo algo pero no le digo lo que realmente yo quería decirle y me guardo esa información, ese resentir, esa necesidad no cubierta, que era en ese caso defender lo que era mío,
cada vez que esta persona aparezca, y en el caso de que sea alguien cotidiano, voy a revivir y a seguir viviendo esa sensación, ese conflicto activo de ataque, de que tengo que atacar o me tengo que defender. ¿Qué pasa? La fase de conflicto, como la fase de reparación, en la naturaleza, en la biología, en el universo, no existe ¿vieron esa frase que dice la ecuación de la naturaleza es cero? O sea, lo que se crea de un lado se va a crear del otro. O sea, la reparación va a depender muchísimo del conflicto. A mayor conflicto, mayor reparación. A mayor intensidad del conflicto, mayor intensidad de reparación. Entonces, y eso implica intensidad y tiempo. Por eso es que es importante cuando alguien pregunta, ¿cómo está? Sí, está, y yo me pasa acá y qué hago. Y hay que hablarlo, hay que decirlo. Si no lo puedo contar no lo puedo hablar con esa persona, es importante hablarlo con alguien, poder descomprimir un poco ese conflicto que me tiene ahí, en alerta. Por más que yo lo tenga que ver al otro día, pero el hecho de poder hablar con alguien y desahogarme y decirme realmente, exponer lo que sentí, tenía ganas de matarlo, o sea, poder poner en palabras lo que realmente sentí en ese momento, ayuda a descomprimir un poco ese conflicto activo, por más que vivir después, porque todavía no me animo a hablar con mi compañero o mi compañera, y bueno, necesito en algún momento lo haga. ¿Qué pasa? Supongamos que el compañero renuncia. Y yo nunca hablé del tema, me peleé, no lo puedo ni ver a mi compañero, cada vez que lo veo estoy en fase activa. El compañero renuncia y se va. Bueno, ahí se soluciona el problema. Usted dirá, no, pero vos no hablaste con él. Biológicamente, el inconsciente no entiende de vos no hablaste. No está, la amenaza desapareció, no la ves más. Entonces, ahí es cuando empieza la fase de reparación. Y la fase de reparación, vuelvo a repetir, va a tener que ver siempre con la intensidad y con el tiempo de la fase de conflicto activo. ¿Qué pasa? ¿En qué nos diferencia con los animales? Que un animal ve una amenaza, se logra escapar o lo que sea, y ya está, no piensa y no sigue pensando en esa persona. Nosotros, cuando tenemos un problema con un compañero, por lo general nos llevamos el problema en el ómnibus o en el auto, llegamos a la casa y seguimos pensando y pensando, y con lo que hablábamos la otra vuelta de que el inconsciente es inocente. ¿Qué quiere decir que es inocente? Que él no entiende de lo estoy pensando, lo estoy viviendo. Si yo estoy viviendo una pelea o estoy recordando en mi mente la pelea, para el inconsciente las dos son una experiencia de pelea. Entonces, esa diferencia es la que tenemos con los animales, que nosotros podemos prolongar una fase activa en el tiempo a pesar de que ya esa amenaza no está más. A menos que, como decíamos hoy, sepamos que el, el compañero se va. Entonces ya sabemos que no vamos a volver a vivirlo porque no lo vamos a volver a ver más. Pero si yo no lo soluciono de forma social, y pasan los años y al tiempo me lo cruzo, yo voy a volver a vivir esa fase activa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Mari Carmen, lo que voy diciendo? Porque me parece que fui como hablando de un montón de cosas. Sí, te decía que sí, que lo entiendo, y además lo voy relacionando, porque más allá de ser maestra, estoy como en un paradigma diferente, ¿no? El tema de ver las cosas desde otro lugar. Yo creo que somos aprendices todo el tiempo. Y además he estado estudiando psicogenealogía. Entonces, la psicogenealogía toma en cuenta todos estos aspectos, la medicina germánica, la biodecodificación, todo esto que estás diciendo. Entonces yo iba haciendo como un recorrido interno de la importancia que tiene esto que hablabas de la interpretación
¿no? Cómo vamos interpretando lo que nos sucede, cómo lo vamos llevando en el tiempo, en nuestra memoria celular y cómo lo llevan nuestros descendientes, ¿no? Entonces, qué importante es tomar conciencia de todo esto, de darnos cuenta y darle una interpretación distinta para poder, en el sentido de poder explicitar lo que nos sucede y mejorar la comunicación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy importante eso que vos decís, poder poner en palabras, que es algo que no estamos muy acostumbrados. Por lo general, cuando a mí me pasa algo, me lo guardo por un montón de cosas y un montón de creencias, y porque a veces uno no encuentra la forma y las palabras. Acá tampoco estoy diciendo que uno, viene alguien, seguimos con el ejemplo de la pelea, viene alguien y me agarra las trompadas o le tire por la cabeza algo, sino poder ser honesto con lo que me pasa. Y si yo el otro día lo tengo que ver a mi compañero, le digo, loco, mirá, yo sigo enroscado con esto de ayer, no me gustó, o sea, buscar la manera y obviamente que sabemos que no se puede hacer un día para el otro, pero sí hay que tratar de poder poner en palabras, aunque sea este concepto de, loco, estoy enojado, no puedo hablar. Esa acción, esa toma de conciencia de que estoy así y no puedo hacer, ya cambia automáticamente, inconscientemente vos volviste a tener el control. ¿Se entiende? El hecho de volver a tomar vos el control, es decir, yo soy el rey de la selva, por decirlo de alguna manera, o el animal que tiene el control sobre mi territorio, con esas dos frases, sigo molesto con esto o sigo enojado con esto y no puedo hablar ahora contigo, no tengo ganas de hablar contigo, ya solo eso descomprime esa fase de reparación, eh, impide que eso se siga aumentando, o por lo menos que no sea recuerden lo que hablábamos de la intensidad, capaz que se prolonga en el tiempo, pero sin tanta intensidad. Entonces no va a generar una enfermedad de reparación o un síntoma de reparación o un programa, como habla Hammer, un programa de reparación tan intenso o tan fuerte, tan duro, que impida a mí poder expresarme e incluso pasar por síntomas de dolor. Por lo general, en la mayoría de las inflamaciones y los dolores son reparaciones, entonces todos sabemos lo que es una inflamación y un dolor. Si es generado por un conflicto activo de gran intensidad, y sí, va a ser muy intenso el dolor porque se repara. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va al gimnasio por primera vez a hacer pesas. ¿Hay un conflicto? Sí, hay un conflicto, pero es biológico y es real. ¿Cuál es? Estoy eh, sobrecargando y exigiendo a mis músculos. Entonces hay un ataque inesperado, porque mi inconsciente yo digo, sí, voy a ir al gimnasio, pero si nunca fui al gimnasio o si hace tiempo que no voy al gimnasio, mi cuerpo no está preparado biológicamente para soportar esa inesperada carga ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa el otro día? Nos duele todo. ¿Por qué? Porque ese músculo que fue eh, atacado, entre comillas, o sobrecargado y que tuvo que estirarse y por lo tanto desgarrar, aunque pequeño, pero desgarrar tejido, al estirar el tejido, el tejido se rompe, perdemos tejido. Ese tejido hay que volver a repararlo, hay que volver a construir, y no solo volver a construir lo que ya estaba, sino a generar un poco más. Por eso es que uno, a medida que va haciendo ejercicio, va aumentando el músculo, porque biológicamente el sentido ¿cuál es? Necesito más músculo para cargar para soportar lo que estoy teniendo. Entonces, en las primeras de cambio, de un día para el otro, esa recuperación del tejido genera un dolor y genera una inflamación que
nos da ese síntoma. A más esfuerzo, nunca les pasó de que se les cae algo y hacen un movimiento rápido para agarrarlo. Ese es el mejor ejemplo, o el que a mí más me gusta, de un conflicto biológico. Se me cae algo que no me estaba preparado para, no pensaba que se iba a caer, y cuando lo voy a agarrar pesaba tanto que tuve que hacer un esfuerzo mayor. Bueno, todo ese tejido que se lastimó tiene que volver a recuperarse. Es tejido, todo nuestro cuerpo está construido en base a tejidos. Y cada vez que nosotros vivimos un síntoma, se afecta a un tejido. Ese tejido se activa de una manera o de otra, y después, cuando finaliza la actividad, el conflicto, tenemos que volver a la situación. Me fui un poco más a la idea de cómo funciona la fase activa y la fase de conflicto y la fase de reparación, y dejé un poquito lo que era los virus y la bacteria. ¿Qué pasa? Supongamos que yo necesito, y viendo y ya tomando un poco en cuenta lo que tiene que ver con la parte de los contagios, que en este momento yo sé que hay que tomarlo con muchas pinzas, y no es la idea eh, ir en contra de ninguna recomendación, ni mucho menos. Yo siempre digo, si vos necesitas, para sentirse, para pasar una fase de reparación, tiene que sentirse seguro, en calma y protegido. Y si las recomendaciones de salud son para sentir a la gente protegida, son estas, uno tiene que hacerlas. Porque si yo salgo y a la calle, por ejemplo, y a decir, no, que vos usas tapaboca, pero ve que los contagios no son así, estoy generando un microclima de combate, porque yo estoy increpándole a alguien su forma y su forma de protegerse. Entonces estoy invadiendo un espacio, y estoy siendo parte de un conflicto y generándole un conflicto a otra persona. Es como que como que lo estuviera atacando, como que lo estuviera amenazando, como que yo fuera un animal invadiendo su territorio. Entonces, si bien en mi caso yo no creo que sean de gran utilidad las medidas, sí, en el sentido práctico de propagar el contagio, sí me parece importante promover las medidas de cuidado para generar un- una conciencia de calma. O sea, a mí no me hacen, yo me pongo el tapabocas cuando salgo adentro de un almacén, y yo sé que conscientemente a mí eso no me está protegiendo de nada, porque no hay nada fuera mío que me proteja. Pero sí soy consciente de que estoy aportando a que no haya gente que se sienta desprotegida, o que se sienta atacada, o que perciba en mí una persona que está amenazando su vida. ¿Se entiende? Es como que, no, volviendo a una frase de principio, no estamos, la idea de esto no es negar ni ir en contra de nada, sino que lo que busca esta idea es hacer las cosas con conciencia, no por un pensamiento mágico, o por una creencia, o porque incluso el uso de tapabocas ha tenido gente que ha dicho que sí, gente que ha dicho que no, gente que ha dicho que sí, pero, gente que ha dicho que no, pero. Entonces hay como un montón de ideas y de observaciones en base a las medidas, que bien, uno la puede tomar, pero el tema es yo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? A mí, Fabián, sé que a mí no me va a pasar nada, porque no hay nada afuera que no tenga adentro. No hay. Sí, bien, pero ¿puedo aportar de alguna manera a eso? Sí puedo. ¿Cómo puedo? Bueno, respetando las normas. Respetando las normas y evitando la propagación de otras cosas que generan, como hablábamos el otro día, que generan miedo, que generan pánico, que generan situaciones de amenaza, de peligro. Esa es la forma que uno puede colaborar para propagar, no para evitar que se propague el contagio,
para contagiarnos de seguridad, de calma, de orden, de, bueno, las cosas así, independientemente de lo que uno pueda creer o no, que que la capacidad que tengamos uno, o que la voluntad o la actitud de dar, de aportar algo, no esté ligado a que si yo saseo mi ego o me dan la razón o no. A mí no me va a ser ni mejor ni peor que alguien me diga, no, sí, tenés razón, el contagio no funciona así. ¿Qué me va a hacer? No me va a generar nada. Si yo salgo sin tapabocas, no voy a poder convencer a nadie, porque lo primero que la gente me va a mirar es que no estoy siendo respetuoso con el otro, no estoy respetando su espacio, su límite. Si te preguntan, ahí es distinto, ahí uno puede dar su opinión, porque se habilitó la idea. Este, pero me parece muy interesante esto de que, y lo hablábamos el otro día también, de que en este caso, en el caso de este patógeno que estamos viviendo hoy en día, es una fase de reparación. Es una fase de reparación de un conflicto activo de peligro y amenaza en mi territorio. Entonces, si para cuando uno sale de esa reparación, cuando uno sale de ese conflicto activo y entra en la reparación, es fundamental que haya un ambiente de protección, un ambiente de seguridad, de calma, de cuidado. El encuentro que viene, prometo ponerme bien enfocado a cuál es el conflicto activo y desarrollar durante un tiempo cuál es el conflicto activo de esta situación que es muy importante. Yo hoy leía y escuchaba una charla que tuvimos hace unos años con Andrés Orsi, un médico acá en Uruguay, que también trabaja con medicina germánica, y hablábamos de eso, de este mismo tema, y decíamos, pero entonces, si depende mucho más de un conflicto generado por nuestras creencias y en este caso por la propagación mediática de un montón de cosas y de una sensación de lucha y de miedo y de invasión, es imposible evitar un contagio. Cuando estás todo el tiempo bombardeado y amenazado por los medios de comunicación en donde estamos permanentemente viviendo una sensación de lucha y de miedo. Sí, es imposible, porque si todos nos ponemos en esa idea, y es muy difícil salir, porque en algún momento, en ese tiempo en donde yo estoy, que salgo a mi casa y me siento con miedo, y va a haber algún momento, y en ese momento es cuando va a empezar a activarse cuando salgo a la calle. Lo vivo con mucha intensidad y con mucho miedo. La reparación que se empieza a activar en mi casa va a ser igual, con mucha intensidad, porque hay que recuperar lo que se perdió en ese conflicto. Después está, y lo hablábamos el otro día, eh, y como para ir cerrando la charla de hoy, el tema de qué pasa con los estudios. Yo digo, dicen, sí, este virus es mucho más contagioso. Bien, ¿basado en qué? Porque hasta el año pasado teníamos datos de este virus. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nadie medía este virus y el virus, por lo que dicen la mayoría de la gente, está desde el 2015, o por lo menos anda por ahí. Y que ha mutado y un montón de cosas, pero nunca se midió como se mide ahora. Todo el tiempo, midiendo la cantidad de contagio, la cantidad de personas, la cantidad de tantos estudios, tanto... Pero aparte, tampoco se hizo así con ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad ha tenido la forma de medición, la forma de publicación, de promoción que ha tenido esto. ¿Cómo podemos decir que esta enfermedad es más contagiosa que la gripe cuando nunca lo medimos así? Porque uno se enferma de gripe y ¿cuántas veces uno va al médico a hacerse el test para corroborar que el virus que tiene es de influencia? Yo me he enfermado pocas veces de gripe, pero las veces que me he enfermado de gripe
no me han hecho el estudio para corroborar y confirmar que lo que yo tengo es influencia. Cuando hay distintos tipos de influencia, ¿no? Son varias, son distintas, y a su vez no se fueron midiendo, no se midieron todo, no se mide todo el tiempo, no pasó como pasa esto que tenemos todos los días una entrevista en horario central, por prácticamente casi cadena nacional, en donde te dicen la cantidad de estudios, la cantidad de enfermos, la cantidad de gente en el CTI, la cantidad de gente muerta. No se hizo con ninguna enfermedad, nunca se hizo. Entonces, hay un tema que es lo que mucha gente le gusta, que es trabajar la parte científica, y la parte científica tiene que ver con el método empírico, y el método empírico es de observación, y uno no puede sacar conclusiones cuando uno está llevando el estudio. Uno tiene que agarrar, supongamos que vamos a medir esta situación y digamos, bueno, midámosla desde tal fecha hasta a tal fecha, pero eso no se ha hecho, y sin embargo nosotros escuchamos un montón de personas que dicen es más contagioso que, o es más peligroso que. O cuando dicen, por ejemplo, no, que es lo que yo iba a hablar, la parte asintomática, que la parte asintomática desde la medicina germánica tiene la explicación de que los virus conviven con nosotros, se activan dependiendo del conflicto que tengamos. Yo me puedo ir a... Nadie se va a hacer, nadie está bien físicamente y va y se hace un estudio a ver si tiene el virus de la malaria o el virus de... No se hace. ¿Por qué? Porque no tenés los síntomas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo voy y me hago el test, tengo el virus y no tengo síntomas? Ah, no, es asintomático. ¿Qué significa que es asintomático? ¿Qué implica que sea asintomático? ¿Por qué tiene que haber, no puede ser que el virus sí actúe en unos y no actúe en otras personas porque sí? Ah, es asintomático porque sí. Tiene que haber una situación, un sentido biológico. Vemos el resto de la biología y no funciona a capricho. No es un capricho de que tiene todo vemos por qué en el ser humano funciona, cuál es la diferencia entre el ser humano y el resto de la biología, por qué el resto de la biología sí genera ecosistemas y equilibrio y control y en el ser humano no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que hablábamos hoy, que el ser humano piensa, razona e interpreta. Y cuando uno piensa, razona e interpreta, está haciendo la diferencia, está desequilibrando ese, ese ecosistema que es cada ser vivo, que no existen los contagios, sí existe. ¿Cuántas veces uno ha viajado, los que hemos viajado a algún otro país, y al segundo o tercer día se enferma de algo? ¿No? Ha pasado, o está mal del estómago, o viene... Y porque uno se toma sobre todo cuando es el cambio de temperaturas, toma contacto con virus y bacterias que no está acostumbrado a vivir. Entonces es normal que si yo me ingreso a mi organismo una microbacteria o un hongo o lo que sea que mi cuerpo nunca vio, nunca tuvo en su interior, y sí, le va a pasar que va a sentir algo, pero porque no está en contacto con ese virus, con esa bacteria, con lo que sea. Entonces es muy importante poder darnos cuenta de que incluso si hablamos de que la mayoría de los casos son asintomáticos, los porcentajes de alarma se reducen porque al mayor contagio, menor son los porcentajes de situación. Pero son datos que todavía no se pueden medir porque no se han hecho empíricamente ni comparativamente. Entonces, lo único que vemos es un montón de medios de comunicación comparando cosas. Estamos comparando manzanas con uvas. No tiene nada que ver. No podemos comparar algo que nunca se midió con otra cosa. O
como decíamos hoy, hablamos de qué es más peligroso que esto, pero que el resto de las enfermedades, cuando el resto de las enfermedades no han tenido el método de seguimiento que ha tenido este, y de difusión, y de miedo, y de propaganda que ha tenido esto. El caso es muy similar cuando se detectó el SIDA. Cuando el SIDA se detectó, fue como ¡pah! Explotó por todos lados. Y después se fue acomodando el sistema. Algunos dicen que es por los tratamientos, que sin duda los tratamientos, sobre todo cuando se hacen desde un ambiente de calma, como hablábamos siempre, tienen su efecto. Pero no tanto por lo que se ingiere, sino por la sensación y el ambiente que nosotros trabajamos y logramos experimentar. Es fundamental el poder experimentar cualquier síntoma con esa idea de calma. Si estoy en reparación, favorecemos la reparación. Si estoy en fase activa, al ponerme en calma, al ponerme en protección, desactivo ese programa y puedo transitar la reparación de forma más ordenada y más armoniosa para mi organismo. Es fundamental dejar de poner el foco en algo que está afuera y empezar a lograr que cada uno de nosotras y de nosotros aportar esta sensación de calma. Lo repito y lo voy a repetir un montón de veces. La idea no es negar que exista algo. Existen estos microorganismos y están ahí. Pero el foco, la fuente de activación no es interactuar con ellos, sino por qué nosotros hacemos que esos seres interactúen con nosotros. Es fundamental, es como el ejemplo de que yo tiro una piedra contra un vidrio y la piedra rompe el vidrio y nosotros creemos que el culpable de que rompió el vidrio es la piedra. Esto es igual, hay una persona, un agente biológico y un síntoma. Bueno, no puede ser que solo interactúe el síntoma y el agente biológico, y nosotros, y nuestro pensamiento, y lo que creamos, y lo que decimos, y cómo nos vinculamos, y qué pensamos. Eso tiene que formar parte de la ecuación. Si no, no tiene lógica. Hay tres focos o tres elementos que se vinculan en una situación y sacamos a este, solo nos quedamos con el síntoma y el patógeno. No tiene mucho sentido. Es lo mismo, que se rompe el vidrio y la piedra y sacamos a la persona. La persona no tiene nada que ver, porque el que rompió el vidrio no fue la persona, fue la piedra. Bueno, esto es algo muy similar, es una idea muy, muy parecida, en donde, bueno, está bien, yo estoy viviendo esta experiencia, yo estoy viviendo esta situación, este síntoma. Necesito saber cuál es el motivo. En el momento no. Si yo estoy sintiendo un dolor, yo le digo a la gente, loco, a vos te duele la muela o tenés una inflamación que te duele. No vengas a averiguar qué te pasa. Andá, sacate el dolor de la manera que vos quieras y después venís. Lo primero, porque volvemos a lo mismo, si yo estoy en fase de protección, de miedo o de sufrimiento, lo que yo te diga a vos, mirá, si a vos te duele esto por tal cosa. A vos te va a entrar por una oreja y te va a salir por la otra porque vos estás pensando y sintiendo dolor. Nada más. Los que en algún momento sufrimos dolor de oído, cuando uno tiene dolor de oído, no puedes pensar en otra cosa. Y la gente te habla y vas a trabajar con dolor de oído y no puedes hacer nada porque no hay otra cosa que no pasa por tu cabeza que no sea el dolor de oído o el dolor de muela. Son dolores constantes que no te... Bueno, con el resto de las cosas, de los dolores y de los padecimientos físicos funcionan igual. Yo no puedo actuar intelectualmente ante una situación de emergencia biológica, por decirlo de alguna manera, ante un dolor o ante un malestar.
No puedo. Tengo que primero solucionar el malestar, o por lo menos calmarlo, y después intelectualizarlo. ¿Ah? Lo hemos hecho miles de años, no vamos a perder nada porque una vez más calmemos el dolor y después que tengamos el dolor, estemos calmados, poder recibir la información. En esto, y cerrando el tema de- de esta pandemia, es igual. Tenemos que calmar en este caso el síntoma más grande que tenemos creo que es el de miedo extremo o el de miedo colectivo. Es lo que tenemos primero que tenemos que... Si yo hubiera tenido la posibilidad de decir, ¿vos qué harías? Bueno, yo lo primero que he hecho es, sí, loco, hagamos algo pero no nos encerremos por miedo a lo que hay afuera. Loco, encerrémonos, calmémonos, tranquilicémonos, cuidemos los que ya están pasando por los síntomas. Y después que nos calmemos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos? ¿Quiénes salen primero? ¿O por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por esto. Bien, ¿cómo hacemos para que la gente salga a la calle sin miedo a controlar la enfermedad? Bueno, tapaboca y distanciamiento social. Y, o sea, en ningún caso las medidas que se están tomando tendrían por qué haber sido distintos en su momento. ¿Se entiende? No hay forma de criticar lo que se está tomando como medidas hoy en día, porque la idea no es criticar lo que está pasando, lo que se está haciendo, porque me imagino que lo que se está haciendo, la mayoría de la gente, yo no quiero entrar en, hay un montón de teorías de conspiración, un montón de cosas, bien, genial, pero está muy lejos de mí, muy lejos de comprobarlo, muy lejos de poder palparlo. ¿Yo qué puedo hacer? Y puedo aportar a este lado, loco, con seguridad, con orden. Yo, si entro a una casa o voy a un lugar, eh, me lavo las manos. Antes no lo hacía. Si alguien me dice, lavate las manos, voy y me lavo, no me voy a poner a decir, no, mirá, pero mirá que no sirve para nada, lavarse las manos, que no sé qué, que fíjate, que Hammer, que no sé qué. Me va a mandar me va a echar de la casa. No le importa Hammer, porque esa persona no está pensando en eso, está pensando en sobrevivir, en cuidar su vida. Y es natural que eso suceda. Entonces, ¿de qué me sirve a mí entrar a la casa de alguien y lo hago al revés? Si yo, para ir a visitar a alguien que quiero, tengo que ponerme un tapaboca y renunciar a a lo que yo creo, y yo prefiero hacer eso. Quiero decir, no, como yo creo que esto no es así, no me pongo tapaboca. Bueno, está, entonces no venga. Está, no voy. Y me perdí de estar con alguien porque no tengo un tapaboca. O sea, no me cambia, no va a cambiar mi concepto por eso. No sé si sobre todo, Mari Carmen, ¿tenés alguna pregunta o algo? Simplemente comentar que me parece bien interesante esto que vos decías de tomar conciencia, ¿no? ¿Cuál es la información inconsciente que yo voy trayendo en toda esta situación, cuando me conecto con los medios de comunicación, con la sobreinformación, cuando me conecto con personas que tienen miedo? ¿Cuál es cuáles son las emociones o todo eso que se activa en mí, ¿no? Qué importante es tomar en cuenta, es mirarme, es comunicarme. Hoy hablábamos de la comunicación, pero creo que la principal comunicación es la que yo tengo conmigo, ¿no? Darme cuenta cómo yo estoy viviendo la situación, cómo lo tomo, cómo lo vive mi cuerpo y bueno, explicitarlo de alguna manera. Vos hoy hablabas de ponerlo en palabras, a veces es complejo ponerlo en palabras, capaz que decírselo al otro, ¿no? Pero también lo puedo escribir o puedo hacer algún acto psicomágico de repente, pero lo importante es que yo pueda sacarlo fuera y no vivirlo con que me genere ese impacto que vos hablabas. Y lo otro que me parece bien importante es mantener la coherencia, ¿no? Entre lo que yo pienso, digo, siento y hago, para que esto como que no se amplíe toda esa fase que vos decías de mantener el conflicto. Es importante, y aprovechando esto que a mí me gusta recalcar mucho, y que
el inconsciente es inocente y no le importa si hablas con él o lo escribís o te parás enfrente al espejo y decís, bueno, al que estoy viendo es esa persona y le digo todo lo que tengo para decirlo. O sea, sin duda que si es un compañero de trabajo que vos tenés que ver todo el tiempo, lo mejor es poder hablar con él. Pero todo aquello que uno pueda hacer como un acto psicomágico, yo soy muy de hacer, de promover la psicomagia, o hay un montón de otras culturas y de otros rituales donde uno puede activar ese inconsciente y como engañar al inconsciente, por decirlo de una manera, para que crea que realmente está viviendo esa experiencia. Es lo que decíamos hoy. Al inconsciente no le importa, no entiende de que si me estoy inventando una conversación o esa conversación está pasando de realidad. Es fundamental eso. Y es fundamental también sentir que yo tengo el control. No en el sentido de que yo, no es lo mismo controlar que sentir el control. Controlar es pretender que las cosas pasen como yo quiero que pase. Sentir que tengo el control es, no importa lo que va a pasar, yo tengo la capacidad de responder con lo que sé, con lo que aprendo, con lo que puedo, o incluso tomando la decisión, bueno, lo que sea, lo recibo. Eso es tener control. Es una actitud de que no hay nada afuera que a mí me pueda hacer eh, perder el control. Pero no el control de mi del exterior, porque no hay nada afuera, el control de lo que pasa adentro. Y cuando uno empieza a perder el control de lo que me pasa adentro, cuando uno hace y dice algo muy distinto a lo que siente y a lo que piensa. Entonces, ahí es cuando perdemos el control. Entonces, saber que nosotros, la primera reacción, por eso yo digo, ¿y cómo hago yo para saber si lo primero que hago es lo que toca hacer? Y porque lo primero que hago no es. Porque lo primero que haces es reacción biológica. Entonces, ante una situación, lo primero que se te venga a la cabeza, eso no es. Tomate unos segundos, tomate un ratito y decimos, está, ¿y ahora qué hago? Y lo que venga después, capaz que te vas a equivocar, pero no va a ser desde una reacción. Va a ser desde otro lado, porque ya el instinto, la reacción de un animal pasó. Y acá venimos a este mundo a trascender lo animal, a trascender a poder eh, transmutar la experiencia esta desde un lado que no sea animal, sino para que lo hagan los animales. Si la vida es reaccionar biológicamente, ya está, que lo hagan los animales. La diferencia es esa, poder trascender la experiencia animal, biológica, y lograr darle un contenido que tenga sentido, una integración distinta, una experiencia distinta a esto de que me pasa algo y hago esto. O la frase siempre, no, yo cada vez que me pasa esto, hago esto. ¿Y cómo te va? No, bueno, está, pero soy así. Bueno, está así, ya sabemos, pero ¿probaste hacer otra cosa? ¿O por lo menos probaste no hacer nada? Si no, no, yo cada vez que me dicen tal cosa, les digo tal otra. ¿Y qué pasa? No, después no lo veo más. Y bueno, sí, probaste aunque sea cuando alguien te diga tal cosa, no decir nada. Ya el hecho de no hacer lo que haces siempre o no hacer lo primero que se te venga, es un cambio totalmente distinto. Radical, ya es empezar a programar desde otro lado. Como la frase de cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Y sí, no hagas nada, porque lo que vas a hacer seguro es algo que ya hiciste y que no funcionó. Como decía Einstein, el estado de locura es hacer lo mismo y pretender que los resultados sean diferentes. Bueno, esto pasa igual. Si yo reacciono de la misma manera ante la misma situación, seguramente voy a tener los mismos resultados. Así que, nada, me parecía muy interesante poder, a mí me gusta mucho poder
interpretar o leer, estudiar ir de lo más concreto y duro de la teoría y empezar a ver cómo eso se puede unir, porque muchas veces decimos, ah, no, hubo un tiempo en donde se negaba mucho o se decía, no, la razón no, hay que darle paso a la... No, nosotros somos razón, somos emoción, tenemos que lograr, cuando yo niego una parte de mí, no estoy actuando de forma integral. La razón es tan importante como la intuición o la espiritualidad. O sea, es lograr poder aunar toda esa experiencia, lograr volvemos a lo mismo, trascender lo animal y poder unirlo con el resto de las cosas que los animales al parecer no tienen. No sé, me gustaría ir cerrando porque ya la idea es hacerlo así cortito y no darle muchas vueltas. Ya entramos en repetir cosas o empezamos a desarrollar alguna cosa nueva que aparezca y después nos da el tiempo para explayarnos. Entonces, Mari Carmen, me gustaría agradecerte a ti. No sé, comentes algo de despedida. Bueno, yo muy agradecida también por poder mirar las cosas desde otro enfoque, como yo te decía, y profundizando. La psicogenealogía, que es una de mis pasiones, tiene que ver con todo esto y bueno, es una forma de profundizar. Bueno, me quedo con eso de la importancia de la comunicación y de estar más que nada en comunicación conmigo mismo, dándome cuenta de lo que estoy sintiendo y cómo biológicamente yo puedo tener las respuestas, ¿no? Si es que estoy atento, estar atentos bueno, y ver de qué manera voy aceptando lo que está sucediendo. Muchas gracias, Fabián. Es un nuevo punto de vista que siempre es bienvenido. Tenemos como más gente ahí, que yo como me copé con la charla, Sí. no los escuché, no les presté atención. Me gustaría escucharlos antes de despedirme a los que están ahí y que digan algo. Empezó hola, porque tenemos alguna gente ahí en la transmisión. A ver, dame un segundo. Tenemos allí a Alicia Miguel. Bueno. Tenemos un Galaxy A30. Miren ese emoticón que hace así, ¿ya? Cuando entramos y te escuchamos hablar y vimos esto, digo, miré de nuevo el flyer y era 1 hora antes. Sorry. Aparte estuvimos haciendo tiempo esperando para la charla, ¿ya? Pero bueno, por otro lado, es una oportunidad de perdón a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Está? Y agradecidos porque, bueno, después va a estar el video, así que lo vamos a ver. Pero estábamos expectantes de la charla y ya, no miramos la hora. Llegamos para el saludo. ¿Llegaron para el saludo? Sí. O sea, bueno, está. No es necesario que esté el video, ¿verdad? No es necesario. No es necesario. Gracias una vez más por estar ahí. Una cosa que no dije cuando empecé, que estoy de acá de la República de Cardona, departamento mexicano, que era la primera vez que hago una cosa de estas en este lugar tan importante y tan representativo para mí. Así que, nada, agradecer a este lugar, en la casa de mi abuela. Vine a visitar a mi abuela, algo que capaz que no tendría que estar diciendo, pero nada, vinimos tomando todas las precauciones y todo. Estamos acá visitando familia, tíos y demás, así que está saliendo desde acá. No sé quién es el Galaxy A30. Delia. Delia, ¿me escuchás? Debe estar en mute, a ver, espera un poquito. Está poquito. ¿Está muteada? Sí. Dame un segundo. Aparte, ustedes no me están siguiendo por Facebook, pero yo tengo en este momento el teléfono apuntando a la pantalla
y Delia. Hola, ¿me escuchás? Y te escucho, te escuchamos. No, que me pasó lo mismo que Alicia, yo estaba convencida que eran las 21, porque lo leí la primera vez y no vi el cambio, no me llegó nada, ninguna notificación de que había un cambio de hora, perdón. No, no pasa nada. Igual lo ya veo por video. en Facebook va a quedar colgada esta transmisión en vivo así en crudo, Ok, pero más adelante, en el correr de las horas, va a aparecer la versión en Twitter, en YouTube, está, editada y la todo. otra vez la vi en YouTube, por eso, está bárbaro. Esta, si la quieren ver, ya está colgada. Ya cuando terminemos acá la transmisión, queda colgada y ya Bien. está. Pero igual, muchísimas gracias por estar. Yo, era una cosa que decía al principio, el cambio de hora, sé que mucha gente no lo registró, y bueno, está, pero también es la primera vez que lo hacemos en directo y en vivo, así que está ahí puesta. La próxima, voy a ir cambiando de plataformas, la próxima, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con YouTube, que me está bajando contenido, no me permite decir ciertas cosas, no nos permite a unos cuantos, entonces Facebook... A unos cuantos, ¿no? Sí, A unos cuantos. esta semana me eliminaron un video ahí y bueno, Facebook todavía está teniendo algunos reparos y algunas cosas más laxas, pero YouTube está bastante estricto con su contenido y bueno, está. Me da cosa de transmitir por YouTube y que se corte la transmisión a mitad, así que está, por ahora creo que voy a seguir por este lado. Nada, agradecerles a todos y a todas, a los que me escribieron, les prometo que todo lo que escribieron ahí en el chat de Facebook, les voy a responder y les agradezco que hayan escrito, lo que sea que hayan escrito, se los agradezco, así sea que me hayan dado para adelante, o que no, les agradezco también. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, ya con Mari Carmen prometimos que vamos a hablar el conflicto de este CB19 y su sentido explícito y qué tiene que decir la medicina germánica y otros saberes en relación al síntoma de que estamos viviendo hoy día. Les mando un abrazo enorme. ¿Qué hora, Fabián? ¿Qué hora va a ser el lunes? Vamos a hacerlo a las 8. ¿A las 8? Porque tengo algunos amigos que están en alguna otra parte del mundo y era como más mejor, era mejor este horario porque no es tan tarde en algunos lados y no es, perfecto. Por la gente que me sigue, es el horario más. Ya, incluso la semana pasada terminamos a las 11 y me parecía que ya está tarde terminar a las 11. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Un beso, Fabián. Pasen bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias a ti también, Maca. Nos vemos. Nos vemos.